Dada la profunda crisis económica sufrida pues, prácticamente a nivel mundial, en los últimos años es muy recurrente acudir por parte de muchas administraciones y simplemente nosotros o los edificios que ya tenemos a la rehabilitación de estructuras en lugar de la construcción de obra nueva. Pues en este video te vamos a explicar 5 técnicas que podrás tener en cuenta a la hora de reforzar tus estructuras. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Los que son nuevos en este canal, pues aquí hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a estos temas. Y bueno, pues es que no es de más mencionar que en años previos, en donde se produce pues ciertos variantes y crisis a nivel global, o simplemente queremos utilizar algún edificio viejo porque ya no hay territorio o están muy bien ubicados, pues es importante que tomemos en cuenta estas técnicas para estructuras y darle una cierta recuperación o rehabilitación, y debemos de tomar en cuenta que estas van a crecer a manera exponencial, y junto con las columnas, las pilas, las vigas son elementos estructurales más utilizados en la edificación, en la obra pública, y no están exentos de sufrir sus propias patologías. Casi siempre están relacionadas con un exceso de flexión, por lo que muchas veces han de ser reforzadas y reparadas, por lo que es importante que te hablemos de pues, cómo las puedes reforzar, ya sea que le quieras cargar un poquito más de peso o al revés, simplemente quieres darle un buen aspecto a un edificio, y es importante checarlas. Y una de estas técnicas es el recrecido de la sección de una trave. Si físicamente es posible el recrecido de la sección, esta es una solución inmediata y evidente, pues se puede solucionar un problema ocasionado por la insuficiencia de cuantía de acero calculada en el proyecto o puesta en obra. Entonces es bien importante tomar esta y bueno, aquí vemos la sección de estos elementos estructurales. Vemos a qué le llamamos la sección. Haz de cuenta que si tú agarras la trave y la cortas por la mitad, pues te va a salir esta parte. Esta es la sección, y normalmente pues aquí lleva las varillas, pueden ir así, pueden ir hasta acomodadas en paquetes de 2, de 4, de 3, dependiendo de cómo haya sido el cálculo. Y bueno, pues aquí vemos cómo lo que hacen es le truenan toda esta parte, prácticamente le van a demoler todo el recubrimiento y soldan y vuelven a colar esta otra parte. Esto es cuando le falta acero y algo de área de concreto, que es lo que calculan los ingenieros. Realmente los ingenieros calculistas se encargan de esto, y eso es importante que les diga, porque luego tanto ingenieros se molestan de, ay, es que lo tienes que ver con un calculista. Claro que lo tenemos que ver con un calculista, y también cada ejemplo es diferente, no siempre lo van a solucionar así, depende del peso que hay alrededor. Por eso les digo que en un comentario de YouTube pues no se resuelve este tipo de casos, ¿no? Siempre es importante para evaluar cuál es el mejor. ¿Qué quiere decir? Que, y ya les he hablado, yo creo que les voy a volver a grabar otro video sobre que las varillas normalmente trabajan más en la parte, si dividimos la trave, la sección de la trave, la parte de arriba trabaja con presión, que es la parte de concreto, y la parte de abajo trabaja a tensión. Eso ya se los expliqué en el video de los claros continuos, aunque tiene sus excepciones. Cuando está cerca de los apoyos o de las columnas, la parte de arriba entonces cambia la fuerza de tensión. Eso no es estática la carga, y es dependiendo de los casos. En cuanto a sus ventajas, pues permite añadir armadura a flexión, es de muy bajo coste, la verdad. Y pues cuanto a sus desventajas es que no siempre es posible físicamente. Como les comento, esto depende del cálculo que se haga y exige la preparación de la superficie de adherencia y la correcta soldadura de la nueva armadura a los ya existentes. Hay que soldar muy bien, y como les comento, luego muchas varillas no son soldables. Los mismos fabricantes, por ejemplo el caso de acero, cuando el director general de la empresa pues sí nos decía, nuestra varilla no es soldable, y eso es bien importante que lo chequemos. Otro es el refuerzo con láminas de traves, que constituye pues prácticamente una de las soluciones inmediatas. Se refuerza prácticamente externamente el elemento de la trave, se le ponen unas bandas metálicas, prácticamente son soleras o algún otro tipo de elemento,
y son provocadas por un déficit en la capacidad de flexión. Estas láminas funcionarán como un exoesqueleto que absorbe todo el exceso de deformación al que no se puede hacer frente la viga por sí misma. Esta técnica pues se realiza usualmente con láminas, ya les digo, solera o placa, aunque en los últimos tiempos es común recurrir a la fibra de carbono para realizar dicha tarea, con el que se obtienen inclusive resultados mejorados. En cuanto a sus ventajas, pues es la sencillez y rapidez de la operación. Pero pues obviamente, como les platiqué en el otro video de cuando se les cuelga la losa, hay que apuntalar, hay que tener en cuidado, y pues prácticamente obliga a realizar una perfecta adherencia del elemento. Muchas veces le ponen que con epóxicos, etcétera, y tiene que ir bien adherida al refuerzo con la viga para que sea efectivo. Para ello es inevitable pues recurrir a muchas resinas epóxicas especiales, que muchas las maneja Hilti, etcétera, pero no es algo muy sencillo de hacerlo. Nuevamente aquí vemos, por ejemplo, está la viga y aquí están sus secciones, ¿no? Entonces, si aquí tenemos columna y aquí también tenemos columna, pues normalmente lo que hace la fuerza de tensión es que con el mismo peso que tenemos acá arriba, vamos a mostrarlo en rojo, está todo el peso, tanto de la misma viga, que es de concreto, o de la losa o lo que esté cargando, pues la va a hacer hacia abajo. Y aquí en esta parte trabaja con presión, por eso se ven las famosas bayonetas o columpios que les dicen a los albañiles, que son estos azules de aquí, o lo que son los bastones, que también están marcados ahí con rojo. Aquí está otro. Pues estos son los que van, por así decirlo, la tensión está así trabaja. Los apoyos vuelve a subir la tensión. Entonces es importante eso. Y lo que hacen esas barras metálicas prácticamente es darle un refuerzo a las varillas, ya sean unas soleras, que prácticamente le vas a poner aquí abajo para reforzar la estructura, para darle más tensión a esa estructura que no tenía. Entonces es muy sencillo, pero hay que pegarlas bien, ese tipo de soluciones. Esto ya lo había explicado mucho mejor en este video de estructuras en claros continuos, en donde cada una, la caguama, que tanto les llama la atención la caguama, cada barra representa un muro abajo, y esto pues son las traves, en donde vean cómo se flexiona cuando tenemos un momento cortante. Cuando es menor el área, esta actúa mucho más, que estos dos verdes pesan lo mismo, pero vean cómo se baja más cuando tengo esto. Aparte pues sí también influye la distancia entre claros. La distancia que hay de aquí a aquí es mucho menor que la que hay de aquí a acá, pero prácticamente cuando me refiero a fuerzas de compresión es porque las fuerzas se están comprimiendo, haz de cuenta que estás apachurrando, mientras que las fuerzas de tensión están separando. Eso es a lo que me refiero. El concreto no trabaja a tensión, entonces cuando tú separas, o cuando estas fuerzas trabajan así, pues van a ver que no funciona. Vean cómo, por ejemplo, los apoyos, pues la fuerza cambia. Entonces lo que hago es, estas son unas placas de Duroc, que si yo las tomo, pues esto se separa. Esta fuerza no funciona igual en lo que son los apoyos. Si yo quito ese recubrimiento de, vean cuánto sudo del calor que hace aquí en Playa del Carmen, pero vean cómo se baja. Entonces al tener aunque sea el mismo tabique, se baja mucho más porque se reparte menos la carga. Entonces es bien importante que se cheque ese detalle pequeño de cómo se van haciendo las pendientes, cómo las estructuras van trabajando bases esas fuerzas. Échense un clavado a ver ese video, ya tiene rato, creo que lo grabé hace 2 años, pero explica muy bien para la gente que entienda cómo funciona este principio. Y lo mismo si yo quito el refuerzo de acero, pues van a ver lo que va a pasar, ¿no? Aquí me llama la atención cómo la gente se fija más en mi sudor, que aquí en Playa del Carmen, con el hecho de que estés parado empiezas a sudar bien cañón, y aparte yo sudo bien cañón. Vean, pues entonces ya tenemos esto, y lo que hice fue quitarle la parte que hace la fuerza de tensión a estas que representan las traves. Si quitamos el acero en donde trabaja la tensión,
pues no va a funcionar. Obviamente pues aquí el experimento tuvo un pequeño bemol porque está casi pegado a los apoyos, pero si yo le doy la vuelta y hago que sea más cortante, o sea, si lo dejo así como lo estoy poniendo, pues van a ver que ya falla completamente el elemento que detiene. Vean ahí, ahorita si me acerco, pues se va a ver como ya se quebró completamente, y en la parte de abajo, pues vean, también falló en la viga de atrás. Aquí ya todo se fue para completamente, se tronó, de hecho se cayó, y vean ahí en la parte de abajo. Entonces invertí la ubicación del refuerzo de tensión, que aquí no es acero, es una malla de fibras la que ayuda. Vean cómo está toda tronada, y eso es bien importante que lo chequen. Si nos regresamos a esto, hagan de cuenta que yo lo que hice fue lo opuesto. Cambié el acero, que lo voy a poner aquí con ¿qué color llamará más la atención? Un verde. En vez de ponerlo arriba como marca esta línea azul, lo que hice fue cambiarlo a la parte de abajo, y la tensión, dejar la parte de tensión de arriba, y le quité toda la varilla. Entonces en el momento que yo puse el tabique, así una fuerza puntual, así fuertota, todo esto tronó. Y es bien importante para que tú sepas pues cómo funciona el acero en una estructura, porque eso es prácticamente lo que estás haciendo con este método. Tú estás reforzando en la parte de abajo, y ese es el problema. Una de las desventajas es que tampoco refuerza en la parte de los apoyos, solamente sirve para reforzar la parte de abajo. Otro método muy utilizado, que si los dos métodos anteriores no son suficientes para reforzar el elemento estructural, pues se recurren a técnicas un poco más costosas, y es que al igual que los casos anteriores, añadir pues nuevos perfiles metálicos en una viga de concreto que ya existe, pues requiere una concreta adherencia para su acoplamiento y que este sea óptimo. En el caso del concreto, que la viga a reforzar tenga una sección en T, por ejemplo, podremos emplear una celosía metálica que sustente a pues una técnica que es muy ocupada, por ejemplo, en puentes, o podemos utilizar una especie de estructura o de superestructura, o reforzar abajo con una especie de viga IPR. Obviamente como ventajas pues va a tener un refuerzo de mayor envergadura, y desventajas pues un coste superior a las a las técnicas anteriores, como una correcta adherencia con la viga, y esto obliga a utilizar pues muchas veces nuevamente resinas epóxicas especiales y técnicas para que se sujete bien. Como les comenté, pues obviamente todo esto va relacionado a la fuerza de tensión, y estas tres sobre todo pues tienen que ver algo con esto. Aquí un poquito menos, pero bueno, les explico. Aquí prácticamente es la misma técnica, solo que esta geometría, las plegaduras también influyen algo. Aquí esto de nueva cuenta pues también influye en la deformación, son diferentes técnicas. Y esta no solo pues prácticamente trabaja así a tensión, sino que además te funciona como ménsula. Entonces al ser una ménsula, esto reduce de cierta manera reduce el claro de los apoyos. En vez de ser de un claro que va de centro aquí a centro aquí, pues ya digamos que está trabajando, estas fuerzas las manda para acá, para el centro, y se contrarrestan con otras, como si fuera una especie de armadura, y lo va eliminando. Pero sí tiene mucho que ver con prácticamente con la tensión. Por eso es importante que chequen ese video, se los voy a poner ahí en una tarjeta o al final de para que lo puedan ver cómo funciona la fuerza de tensión en los elementos estructurales. Otra técnica muy efectiva pues, es el pretensado exterior. Si se fijan, la mayoría de estas soluciones para estructuras van en base a las fuerzas de tensión, ya la mayoría del concreto, pues ahí sí está un poquito más complicado, pero es esto, ¿no? Y el pretensado en exterior, con ello pues se consigue dotar a la viga de la contraflecha necesaria para combatir el exceso de fricción producido. Este sistema es muy indicado para, pues ahora sí que para reforzar grandes vigas de puentes, ya que es en ellas donde se presentan las solicitudes más elevadas, y además pues nos permite dar esos cambios, ¿no? En cuanto a sus ventajas, pues no se necesita aplicación de materiales adherentes, porque su aplicación resulta mucho más óptima, y la desventaja es el elevado costo y dificultad de la operación. Yo a esto le agregaría que el mexicano, y no sé si, no quiero generalizar en Latinoamérica, pero sí puedo hablar por mi país, y es que el mexicano no le gusta mucho hacer mantenimiento, como que quieren poner los cables y ya, de volada, ¿no? Ya quedó, ya no hay que ponerles
aceite o algo para que estén siempre, que no les afecte la humedad, la intemperie. Simplemente quiero poner los cables y ya, no que sean galvanizados para que duren toda la vida, pero no es cierto. Nunca nada está exento de ese mantenimiento, y eso es algo bien importante que lo chequemos. Y bueno, se han de estar preguntando por qué en este tipo de puentes. Pues es también porque están anchas las vigas. Estas vigas han de tener más de 1 metro de peralte. Entonces, al tener eso, pues te permite, prácticamente aquí vemos los cables, cómo vienen y se detienen aquí en esto. Y jalan, pues prácticamente la tensión, toda la avientan hacia los apoyos. Muchas flechas feas que hago. Pero eso es lo que están haciendo. Toda esta compresión que se viene aquí, sobre todo, pues lo que hacen es estar mandando toda esa fuerza de compresión que acá se convierte en tensión, la mandan hacia los apoyos. Y es una especie, pero es lo que les digo, meten cables, entonces aunque los pinten, aunque les pongan muchas capas, pues llegan a tener ciertos detalles que después se necesita dar mantenimiento. Pero esto es una forma de dar tensión a este tipo de elementos para reforzarlos. Y un ejemplo clásico pues lo vemos aquí. Vean la tensión manifestada en el Golden Gate. Todos estos cables pues prácticamente están deteniendo. De hecho tiene una contraflecha. No está así recto, sino que si lo exageramos está así el chingado puente. Véanlo aquí. Entonces esto hace que toda la compresión que va hacia abajo pues de cierta manera mantenga el puente recto. Y aparte pues si nos acercamos, vean el tamaño de los coches. Este peralte es enorme. Tenemos también estos dos elementos que sirven ahí para detener pues todos los cables que si se fijan, esto es lo que hace, es una curva que está tensionando, y todos estos cables trabajan así a tensión. Les digo, cuando vean concreto, pues el concreto no trabaja a tensión, son el acero. Entonces hay que saber bien ese principio básico, porque al final del día toda esa fuerza se junta aquí en esta parte, y ya una vez junta aquí, pues hay de cierta manera se equilibra, y esto pues va a quedar hacia abajo. Entonces de cierta manera se equilibran algunas fuerzas, pero también otras las mandan hacia abajo, y así es lo que está haciendo que este puente suspendido, más aparte lo de las estructuras, etcétera, hay muchas, es multicausal las fuerzas que trabajan en este puente, pero es una forma de explicarles cómo funciona ese principio de reforzamiento, que es lo que luego muchas veces se utilizan cables para mandar las fuerzas hacia otros lados. Y bueno, otro término es el cambio de esquema estructural, y es que en la mayoría de las situaciones no es posible esto. Se presenta la opción de modificar la situación estructural, y el objetivo principal pues es disminuir los momentos flectores que actúan en la zona a rehabilitar, consiguiendo así una menor efecto de potencia en la estructura, por así decirlo. Ante la posibilidad de poder aplicar este método, pues encontramos 3 formas distintas de prácticamente modificar estructuralmente, bueno, la estructura para que no tengamos que modificar los elementos. Uno, y el más sencillo, es la eliminación de cargas permanentes materiales, utilizando a través de eliminar, por ejemplo, ciertos elementos, ciertos muros, en donde o podemos utilizar muros de separación con tabla roca, etcétera. Nada más hay que definir si son muros de carga, si son muros o si son muros de divisorios. Si son muros divisorios pesados, pues tenemos que ver diferentes elementos, o reduciendo. Otros son los claros, con la utilización de ménsulas para la generación prácticamente de voladizos que funcionan como si están como volados, o cambiando los esquemas estáticos, esto destinado pues por ejemplo con puentes, con la posibilidad de eliminar ciertos elementos o tableros haciéndolos continuos y que estos trabajen entre sí, que es un poquito más complicado. Y bueno, entre las ventajas pues es que nos van a solucionar de manera tajante un problema de cálculo de proyectos. Si algo no se calculó o algo estuvo, todo depende del nuevo uso que se le vaya a dar al edificio, que es algo que también todos estos videos van dirigidos a todas las personas que quieren construir sobre algo que ya está construido, sobre una casa de Infonavit, sobre un edificio que ya existe y le quieran hacer modificaciones extremas. Pues todo esto va para que sepan que cada caso es diferente.
Esa es una, no les voy a poder. Yo nuevamente repito, en un comentario de YouTube en donde ustedes se quieren ahorrar mucha lana, no se puede. Necesito ver yo pues cómo está la situación y evaluarla con ingenieros para ver cómo va a estar. Este video es simplemente que sepan que es una orientación y que sepan que sí hay soluciones y hay diferentes y tengan una base, pero para casos extremos, pues sí, lo siento mucho, pero pues hay que ganarle una lana, no todo es gratis. Y en cuanto a las desventajas, es que no suele ser posible físicamente, y si lo es, presenta dificultades que eleven su coste. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en realidad lo que más quiere es meterle más carga y no quitarle cargas, a menos que sean edificios de oficinas, etcétera. Aún así las cargas vivas aumentan, aunque las cargas muertas no. Yo ya he hablado en otros videos de que son cargas vivas y cargas muertas. Entonces es importante que se revise cada caso qué vas a hacer. Por eso también es bien importante, las cargas vivas aumentan cuando hay brincos, cuando se van a hacer aeróbics, cuando se van a hacer diferentes elementos donde las personas que van a estar ahí pues van a representar, por ejemplo, las gradas de los estadios. Como la gente está brincando, pues se les mete muchísima más peralte a los elementos. ¿Por qué? Porque se multiplica la fuerza, y como puedes comprobar pues tras ver este video, la mayoría de las soluciones implican una correcta adherencia entre el esfuerzo y el nuevo elemento estructural, además de pues prácticamente elegir adhesivos correctos y óptimas colocaciones que repercuten en la eficacia de los elementos que van a utilizarse. Y bueno, aquí lo vemos mucho mejor especificado, en donde por ejemplo aquí eliminación de cargas permanentes, pues aquí todas estas flechitas, ¿qué quiere decir? Que le quitas el tinaco, que le quitas unos muros de carga pues, pesados, entonces la carga es menos. O por ejemplo cuando se reducen lo que son los claros, prácticamente metes estas ménsulas y pues la distancia de aquí a aquí, porque prácticamente ya este claro es menor que este de aquí hasta acá. Este es un poquito más complicado, además de que las fuerzas pues ya actúan de diferente manera, porque aquí digamos que entra otro vector y diferentes elementos, y el esquema estático pues también es diferente cuando son claros continuos. Entonces es importante checarlo. Aquí no hablamos casi de columnas, pero es prácticamente hablamos más de traves porque es lo que más carga, y realmente por ejemplo las losas, muchas losas funcionan igual como las traves, o se meten traves, mientras que en las columnas pues prácticamente es, por ejemplo, si esta fuera una columna, yo agarro y aquí le meto una placa en todo alrededor en base al área de acero que se ocupe, o puedo encamisarla con concreto, meterle otra. Lo que sí, siempre me tengo que agarrar del acero existente, o meto otra columna adosada, o no falta que en elementos verticales. Pero en las traves, que son las que más manejan todos los claros y volados, pues sí se manejan este tipo de... Ya hay más otras en caso de cimentaciones, esa ya será otro tema, pero creo que les sirve muy bien para darse una idea en el refuerzo de estructuras. Y bueno, pues en toda esta semana que se trató para aquellos que quieren construir sobre lo construido, espero que les haya servido el video. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Recuerden que si quieren algún proyecto con nosotros, pues abajo les dejo en la descripción del video mis datos, y bueno, pues también cualquier detalle nos estamos viendo. Gracias.